We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes. Like Doc slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. El llamado de Dios es algo que no podemos ignorar, porque es un acto de amor divino y una invitación personal a cumplir un propósito eterno. Desde el principio de los tiempos, Dios ha estado llamando a su pueblo de diferentes maneras, a través de su palabra, de eventos significativos y del susurro suave del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Estás listo para responder? En la Biblia encontramos un ejemplo claro en la vida del joven Samuel. En 1 de Samuel, capítulo 3, versículos 4 al 10, vemos cómo Dios llamó a Samuel en varias ocasiones, hasta que finalmente respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Este pasaje no solo nos enseña sobre el llamado de Dios, sino también sobre la importancia de estar atentos y dispuestos a responderle con fe y obediencia. Dios sigue llamando hoy. Tal vez lo estás escuchando en este mismo momento, pero las distracciones, los temores o incluso la falta de claridad podrían estar impidiéndote reconocer su voz. En este video, quiero ayudarte a entender cómo identificar el llamado de Dios y cómo prepararte para responder con todo tu corazón. Prepárate, porque este mensaje puede ser el punto de partida para que experimentes la vida abundante y el propósito eterno que Dios tiene preparado para ti. ¿Estás listo para escuchar su voz y responder como Samuel? Cuando Dios nos llama, no lo hace de manera aleatoria o sin propósito. Cada llamado divino tiene un propósito específico, diseñado por el Creador desde antes de la fundación del mundo. La Biblia nos revela que Dios tiene planes perfectos para cada uno de nosotros, y su llamado está profundamente conectado con esos planes. En Jeremías capítulo 1 versículos 4 al 5, leemos estas palabras del Señor al profeta: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones». Este pasaje nos enseña que el llamado de Dios está basado en su conocimiento perfecto de quiénes somos y en el propósito único que Él ha determinado para nuestras vidas. Dios nos llama principalmente para que tengamos una relación cercana con Él. El propósito más elevado de su llamado es que podamos conocerlo, amarlo y vivir en comunión con Él. En Juan capítulo 15, versículo 16, Jesús dice: «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca». Este llamado no se trata solo de lo que hacemos, sino de quiénes somos en Cristo. Dios desea que seamos sus hijos, que vivamos en obediencia y que reflejemos su carácter en nuestras vidas diarias. Otro propósito clave del llamado de Dios es que seamos instrumentos en sus manos para impactar a otros. En el libro de Éxodo capítulo 3 versículos 7 al 10,
Vemos cómo Dios llamó a Moisés desde la zarza ardiente para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Moisés fue llamado con un propósito específico: guiar al pueblo hacia la libertad y ser el portavoz de Dios ante Faraón. Aunque Moisés inicialmente dudó de su capacidad, Dios le aseguró que estaría con él y que le daría las herramientas necesarias para cumplir la tarea. Esto nos recuerda que el llamado de Dios no depende de nuestras habilidades, sino de su poder y su gracia. Además, el llamado de Dios tiene un propósito eterno. Todo lo que hacemos en respuesta a su llamado tiene un impacto que va más allá de esta vida. En Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, Jesús da a sus discípulos la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Este mandato no solo fue para los discípulos de aquel tiempo, sino también para todos los que seguimos a Cristo. Nuestra misión es proclamar el Evangelio y hacer discípulos, contribuyendo al avance del reino de Dios. El llamado de Dios también tiene como propósito moldear nuestro carácter y transformarnos a la imagen de Cristo. En Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, leemos: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Este versículo nos recuerda que el propósito final del llamado de Dios es nuestra santificación, para que podamos reflejar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. No debemos olvidar que el llamado de Dios siempre es para nuestro bien y para su gloria. En Efesios capítulo 2, versículo 10, Pablo escribe: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este pasaje nos enseña que Dios no solo nos llama, sino que también ha preparado de antemano las buenas obras que debemos realizar. Cada paso que damos en obediencia a su llamado está alineado con su plan perfecto. En ocasiones, el propósito del llamado de Dios puede no ser evidente de inmediato. Muchas veces, su llamado nos lleva a atravesar desafíos, incertidumbres y tiempos de espera. Sin embargo, incluso en esos momentos, Dios está trabajando en nosotros, fortaleciendo nuestra fe y desarrollando nuestra dependencia de Él. Un ejemplo claro de esto es la vida de José, quien fue llamado por Dios a una posición de liderazgo, pero tuvo que pasar por años de esclavitud y prisión antes de ver cumplido el propósito divino en su vida. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José reconoce el propósito de Dios al decir a sus hermanos: Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El propósito del llamado de Dios también nos invita a confiar en su tiempo. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, se nos dice: Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto significa que debemos ser pacientes y confiar en que Dios cumplirá su propósito en su tiempo perfecto. No debemos apresurarnos ni desanimarnos, sino esperar con fe y obediencia. Por último, es importante recordar que el propósito del llamado de Dios es para todos. No importa nuestra edad, origen o circunstancias, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 28, Pablo escribe: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Esto nos asegura que el llamado de Dios
no está limitado a los que el mundo considera capaces o calificados, sino que Él elige a aquellos que están dispuestos a confiar en su poder y obedecer su voz. Respondiendo al propósito del llamado de Dios, podemos experimentar una vida plena y significativa, alineada con su voluntad y su plan eterno. This episode is brought to you by Netflix. 3 couples, 4 vacations, a lot to unpack. Watch The 4 Seasons, a new series starring comedy favorites Tina Fey, Steve Carell, Will Forte, Coleman Domingo, and more in a hilarious and heartfelt love letter to long-term relationships. Based on the original Alan Alda film. Watch The 4 Seasons, streaming now only on Netflix. Hey, let's talk about your expense report. I didn't submit an expense report. You will. Custom saddles and dog training services are not within policy. What are you talking about? SAP Concur uses advanced AI to audit and automatically detect out-of-policy expenses. It's the breakthrough I needed to focus more on our future. These are my future expenses? Yes, and self-defense classes are out of policy. I'll need self-defense classes? You will. For what? It's a big dog. SAP Concur helps your business move forward faster. Learn more at concur.com. Morning decisions. A creamy mocha frappuccino drink? A sweet vanilla? Maybe a smooth caramel? Or that white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Start your day with bottled Starbucks Frappuccino drinks. Pick up a bottle near you wherever you buy your groceries. El llamado de Dios no siempre se presenta de manera espectacular o evidente como en el caso de la zarza ardiente de Moisés o el llamado audible que escuchó Samuel. Muchas veces, el llamado de Dios se manifiesta a través de señales más sutiles, pero igualmente poderosas. Estas señales, cuando las discernimos a la luz de la Biblia y con la guía del Espíritu Santo, nos ayudan a reconocer que Dios está hablando directamente a nuestras vidas y nos está invitando a cumplir su propósito. Una de las primeras señales de que Dios te está llamando es un profundo cambio en tus prioridades. Tal vez antes estabas completamente enfocado en tus propios deseos y metas, pero ahora sientes una inquietud en tu corazón que te lleva a buscar cosas más espirituales y eternas. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Cuando Dios nos llama, Él mueve nuestro corazón para que prioricemos su reino por encima de cualquier otra cosa. Esta transformación interna es una clara señal de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Otra señal es un deseo creciente de acercarte a Dios y conocer más su palabra. La Biblia describe este proceso como una sed espiritual. En el Salmo 42, versículos 1 al 2, el salmista escribe: «Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?» Si sientes un anhelo inexplicable por orar más, leer la Biblia o participar en la adoración, es una clara señal de que Dios está llamándote hacia una relación más profunda con Él. Dios también puede llamarte a través de situaciones o circunstancias de tu vida. Tal vez estés pasando por una temporada de dificultades o retos, y sientes que estas experiencias están empujándote a reflexionar sobre tu vida y tu relación con Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 28, Pablo escribe: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Las circunstancias que enfrentamos, incluso las más difíciles, pueden ser herramientas que Dios usa para llamar nuestra atención y dirigirnos hacia su propósito. Una cuarta señal es un profundo sentido de insatisfacción con las cosas del mundo. Puede que las cosas que antes te proporcionaban alegría o satisfacción ya no tengan el mismo efecto. Esto es porque Dios nos llama a una vida que va más allá de lo temporal y nos invita a enfocarnos en lo eterno. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 15 se nos exhorta: «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él».
Este sentimiento de vacío en lo material es una manera en la que Dios nos llama a buscar su plenitud. Otra señal es un fuerte deseo de servir a los demás y marcar una diferencia en el mundo. Jesús enseñó que el mayor mandamiento es amar a Dios y al prójimo. En Mateo capítulo 22 versículos 37 al 39, Jesús dice: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si sientes un deseo de ayudar a otros, de impactar vidas o de involucrarte en obras de misericordia, es una señal clara de que Dios está plantando en tu corazón su compasión y propósito. También es importante prestar atención a la paz que supera todo entendimiento. Cuando Dios te llama, aunque la situación sea incierta o desafiante, su paz te acompaña. En Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7, Pablo escribe: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si sientes esta paz incluso en medio de decisiones importantes o cambios radicales, es una señal de que Dios está guiando tus pasos. Además, el llamado de Dios puede manifestarse como una carga espiritual por algo específico. Tal vez sientes un peso en tu corazón por una situación particular, como las personas que aún no conocen a Cristo, la necesidad de justicia en el mundo o el bienestar de una comunidad en particular. En Nehemías capítulo 1, vemos cómo Nehemías sintió una profunda carga por la reconstrucción de los muros de Jerusalén, lo que lo llevó a orar, ayunar y finalmente actuar conforme al llamado de Dios. Finalmente, una de las señales más evidentes de que Dios te está llamando es la confirmación a través de su palabra y otras personas. Cuando estás buscando discernir si Dios te está llamando, Él puede usar su palabra para hablar directamente a tu situación. Además, Dios a menudo envía personas piadosas a nuestra vida que nos confirman lo que ya estamos sintiendo en nuestro corazón. En Proverbios capítulo 15 versículo 22 leemos: Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Si has recibido palabras de aliento o confirmación de parte de personas que están alineadas con la voluntad de Dios, es probable que Él esté reafirmando su llamado en tu vida. Reconocer estas señales requiere discernimiento espiritual, oración y una disposición abierta para escuchar la voz de Dios. Él tiene un plan único para cada uno de nosotros, y cuando nos llama, nos da las herramientas y la dirección necesarias para cumplir su propósito. Si has notado alguna de estas señales en tu vida, es tiempo de buscar a Dios con todo tu corazón y prepararte para responder a su llamado. Su propósito es perfecto, y caminar en obediencia a su voz traerá paz, gozo y una vida plena en su presencia. Cuando Dios nos llama, su propósito es claro y su voluntad es perfecta. Sin embargo, como seres humanos, muchas veces enfrentamos barreras que nos impiden responder a ese llamado con prontitud y obediencia. Estas barreras pueden venir de nuestro interior o del entorno que nos rodea, y si no las identificamos y enfrentamos con la ayuda de Dios, pueden alejarnos del propósito que Él ha preparado para nosotros. Una de las primeras barreras que enfrentamos es el miedo, el temor al cambio, a lo desconocido o incluso a no estar a la altura del llamado puede paralizarnos. Esto fue exactamente lo que experimentó Moisés cuando Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 3, versículo 11, Moisés le dijo a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? El miedo de Moisés a su falta de capacidad casi lo lleva a rechazar el propósito de Dios. Sin embargo, Dios le aseguró que Él estaría con él, recordándonos que no debemos confiar en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios que obra a través de nosotros.
Otra barrera común es la duda. A veces cuestionamos si realmente estamos escuchando la voz de Dios o si somos dignos de su llamado. En Jueces capítulo 6, versículos 14 al 16, vemos cómo Gedeón, llamado por Dios para liberar a Israel de los madianitas, también dudó. Gedeón respondió, How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. This message is brought to you by Abercrombie Kids, where the activewear is made for every summer activity, so your mini-me can bring their personal best. Summer days are always an adventure, from day camp to rec leagues and pool days. Abercrombie Kids has the shorts, tees, and swim to keep them comfy and keep up with them. Get everything for the entire summer at Abercrombie Kids. Shop in-store, online, or in the app. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. A pesar de sus dudas, Dios le aseguró que lo capacitaría para cumplir su propósito. Esto nos recuerda que nuestras dudas no deben ser un obstáculo permanente, sino una oportunidad para depender más profundamente de la fidelidad de Dios. Las distracciones del mundo son otra barrera significativa. Vivimos en un tiempo en el que estamos constantemente rodeados de cosas que compiten por nuestra atención. Trabajo, responsabilidades, tecnología, entretenimiento y más. Estas distracciones pueden desviar nuestro enfoque de lo que Dios nos está llamando a hacer. En Lucas capítulo 10 versículos 38 al 42 encontramos la historia de Marta y María. Mientras Marta estaba ocupada con muchas tareas, María se sentó a los pies de Jesús para escuchar su enseñanza. Jesús le dijo a Marta, «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Este pasaje nos recuerda la importancia de priorizar la presencia de Dios sobre las distracciones de la vida. El orgullo también puede convertirse en una barrera. Cuando confiamos demasiado en nuestras propias habilidades o creemos que no necesitamos a Dios para cumplir nuestros planes, nos alejamos de su propósito. En Proverbios capítulo 16, versículo 18, leemos, «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu». El orgullo nos lleva a depender de nosotros mismos en lugar de buscar la guía y la fuerza de Dios. Responder al llamado de Dios requiere humildad y un corazón dispuesto a someterse a su voluntad. Otra barrera es el pecado no confesado. Cuando permitimos que el pecado permanezca en nuestras vidas sin arrepentimiento, nos aleja de Dios y nos impide escuchar claramente su voz. En Isaías capítulo 59 versículos 1 al 2 se nos dice, «He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». El pecado crea una separación espiritual que nos impide responder al llamado de Dios. Sin embargo, cuando nos arrepentimos y buscamos su perdón, Dios restaura nuestra relación con Él y nos capacita para caminar en su propósito. El conformismo es otra barrera que a menudo pasa desapercibida. A veces, nos sentimos demasiado cómodos con nuestra situación actual
y no queremos salir de nuestra zona de confort para seguir el llamado de Dios. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, Jesús advierte a la iglesia de Laodicea: «Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Este llamado a la acción nos recuerda que no podemos ser indiferentes al propósito de Dios. Responder a su llamado requiere valentía para dejar atrás la comodidad y abrazar su plan. También enfrentamos la barrera de la incredulidad. En ocasiones, no creemos que Dios pueda usar nuestras vidas de manera significativa o que su plan realmente sea mejor que el nuestro. Esto ocurrió con Sara cuando Dios le prometió que tendría un hijo en su vejez. En Génesis capítulo 18, versículo 12, Sara se rió y dijo: «Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo». A pesar de su incredulidad inicial, Dios cumplió su promesa, mostrándonos que nada es imposible para Él. La incredulidad puede ser vencida cuando confiamos en el carácter fiel de Dios y en su poder para cumplir lo que ha prometido. Por último, la falta de preparación espiritual puede ser una barrera significativa. Si no estamos cultivando una relación constante con Dios a través de la oración, el estudio de su palabra y la comunión con otros creyentes, es fácil perder de vista su llamado. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, Pablo exhorta: «Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad». Prepararnos espiritualmente nos ayuda a reconocer el llamado de Dios y a responder con un corazón dispuesto y obediente. Aunque estas barreras pueden parecer grandes, es importante recordar que con Dios todas las cosas son posibles. Él nos da la fuerza, la sabiduría y la gracia necesarias para superar cualquier obstáculo que nos impida responder a su llamado. Si enfrentamos el miedo, la duda, las distracciones, el orgullo, el pecado, el conformismo, la incredulidad o la falta de preparación, debemos llevar estas cosas ante Dios en oración y permitir que Él transforme nuestro corazón y nuestra mente. Cuando hacemos esto, estamos listos para decir: «Heme aquí, Señor, envíame a mí». Cuando Dios nos llama, su invitación siempre tiene un propósito específico y un tiempo perfecto. Responder al llamado de Dios de manera inmediata no solo demuestra obediencia, sino también fe en su plan y confianza en su guía. Sin embargo, la respuesta al llamado no siempre es fácil, y muchos, a lo largo de la Biblia, tuvieron que enfrentar decisiones importantes para obedecer a Dios en el momento en que fueron llamados. Este tópico explora la importancia de no retrasar nuestra respuesta a Dios y las consecuencias de actuar o de posponer su llamado. Uno de los ejemplos más claros de una respuesta inmediata al llamado de Dios es el de los primeros discípulos de Jesús. En Mateo capítulo 4, versículos 19 al 20, Jesús llamó a Pedro y Andrés mientras pescaban, diciéndoles: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Este pasaje nos muestra cómo los discípulos no dudaron en dejar lo que estaban haciendo para seguir a Jesús. Dejaron sus redes, su sustento y todo lo que conocían para obedecer al llamado del Señor. Esta disposición a responder inmediatamente es un ejemplo poderoso de la fe y la confianza que debemos tener en Dios. Responder de manera inmediata al llamado de Dios también refleja nuestra prioridad hacia Él. Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 21: «Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». Cuando respondemos sin demora, demostramos que nuestro mayor tesoro es Dios y que su voluntad está por encima de cualquier otra cosa en nuestra vida. Sin embargo, cuando retrasamos nuestra respuesta, corremos el riesgo de dejar que las preocupaciones y distracciones del mundo ocupen el lugar que le pertenece a Dios en nuestro corazón. Por otro lado,
En la Biblia también encontramos ejemplos de personas que no respondieron inmediatamente al llamado de Dios, lo que resultó en consecuencias dolorosas. Uno de estos ejemplos es el caso del profeta Jonás. En Jonás capítulo 1 versículos 1 al 3, Dios llamó a Jonás para ir a Nínive y proclamar su mensaje. This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. From daily routines to life-changing adventures, the Toyota Grand Highlander is spacious, powerful, and ready to take on life's grand challenges. Advanced safety features and innovative technology give you confidence for whatever life throws at you. And it's available in a hybrid Nightshade Special Edition, which includes sophisticated gloss black exterior accents and 20-inch black alloy wheels. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places. I think you're on mute. Workday starting to sound the same? I think you're on mute. Find something that sounds better for your career on LinkedIn. With LinkedIn Job Collections, you can browse curated collections by relevant industries and benefits, like flex PTO or hybrid workplaces, so you can find the right job for you. Get started at linkedin.com/jobs. Finding where you fit. LinkedIn knows how. Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. En lugar de obedecer, Jonás decidió huir de la presencia de Dios y tomó un barco en dirección opuesta. Su desobediencia no solo lo llevó a enfrentar una tormenta en el mar y a ser tragado por un gran pez, sino que también retrasó el cumplimiento del propósito de Dios en Nínive. Este relato nos recuerda que retrasar nuestra respuesta al llamado de Dios no solo afecta nuestra vida, sino también la vida de otros que pueden ser impactados por nuestra obediencia. El tiempo de Dios es perfecto, y su llamado siempre llega en el momento adecuado. En Eclesiastés capítulo 3 versículo 1, leemos: Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Retrasar nuestra respuesta a Dios puede significar perder oportunidades únicas que Él ha preparado específicamente para nosotros. A menudo, el llamado de Dios está alineado con un propósito que requiere acción inmediata. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8 versículos 26 al 38, Felipe fue llamado por el Espíritu Santo a acercarse al carro de un funcionario etíope que estaba leyendo el libro de Isaías. Felipe obedeció inmediatamente, lo que resultó en la conversión y bautismo del etíope. Si Felipe hubiera retrasado su respuesta, esta oportunidad podría haberse perdido. Responder de manera inmediata al llamado de Dios también fortalece nuestra fe y nos prepara para desafíos mayores. En Lucas capítulo 16, versículo 10, Jesús dijo: El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Cuando obedecemos rápidamente en las pequeñas cosas, demostramos a Dios que estamos listos para responsabilidades mayores. Además, nuestra fe crece a medida que vemos cómo Dios obra en nuestras vidas cuando confiamos en Él sin reservas. Otra razón para responder de inmediato al llamado de Dios es que no sabemos cuánto tiempo tendremos para cumplir su propósito. Santiago capítulo 4 versículo 14 nos recuerda: No sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Este versículo nos exhorta a no postergar nuestra obediencia, ya que la vida es breve y las oportunidades de servir a Dios y a los demás no siempre estarán disponibles. Además, la respuesta inmediata al llamado de Dios nos protege de la tentación de racionalizar o justificar nuestra desobediencia. Cuanto más tiempo dejamos pasar, más fácil es convencernos de que no estamos listos, de que el llamado no es claro, o de que alguien más puede hacerlo en nuestro lugar. En Lucas capítulo 9, versículos 59 al 62,
Jesús se encuentra con varias personas que expresan su deseo de seguirlo, pero ponen excusas para retrasar su obediencia. Jesús les responde: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este pasaje subraya la importancia de no permitir que las excusas nos alejen del propósito de Dios. Responder al llamado de Dios inmediatamente también trae paz y gozo a nuestra vida. Cuando obedecemos, experimentamos la seguridad de estar en el centro de su voluntad. En Salmos capítulo 40, versículo 8, el salmista declara: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La obediencia inmediata nos lleva a una comunión más profunda con Dios y a una mayor comprensión de su amor y propósito. La importancia de una respuesta inmediata al llamado de Dios no puede subestimarse. Cada vez que Él nos llama, nos está invitando a ser parte de su plan eterno y a experimentar su obra transformadora en nuestra vida. Aunque el llamado puede parecer desafiante o incluso aterrador, debemos recordar que Dios nunca nos llama a algo sin equiparnos y guiarnos en el proceso. Él nos asegura en Isaías, capítulo 41, versículo 10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando Dios llama, Él espera una respuesta de fe, confianza y obediencia. Cada momento que retrasamos nuestra respuesta es una oportunidad perdida para experimentar su poder y su propósito en nuestra vida. Por eso, debemos estar atentos a su voz, dispuestos a soltar todo lo que nos detiene y listos para seguirlo sin reservas. Como Jesús llamó a Pedro y Andrés, también nos llama hoy: venid en pos de mí. ¿Estás dispuesto a dejar tus redes y seguirle inmediatamente? Responder al llamado de Dios no es algo que debamos tomar a la ligera. Este llamado es una invitación divina a cumplir un propósito eterno, y para estar listos, debemos prepararnos espiritual, mental y emocionalmente. La Biblia nos enseña que Dios equipa a aquellos a quienes llama, pero también nos exhorta a ser diligentes en nuestra preparación. Este proceso no solo nos ayuda a discernir el llamado de Dios, sino que también nos capacita para caminar en obediencia y confianza. El primer paso para prepararte es buscar una relación cercana con Dios a través de la oración. La oración es el medio principal por el cual podemos comunicarnos con Él, recibir su guía y fortalecer nuestra fe. En Jeremías capítulo 29, versículo 12, Dios dice: entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Una vida de oración constante nos ayuda a mantenernos conectados con la voluntad de Dios y a discernir su voz en medio de las muchas distracciones del mundo. Al dedicar tiempo a la oración, abrimos nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos dirija y nos prepare para responder al llamado de Dios. Otro aspecto fundamental de la preparación es el estudio de la palabra de Dios. La Biblia es nuestra guía para entender el carácter de Dios, su propósito y su llamado para nuestras vidas. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17, Pablo escribe: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Al estudiar la Escritura, no solo adquirimos conocimiento, sino que también somos transformados en nuestra manera de pensar y actuar, lo cual nos capacita para responder al llamado divino con sabiduría y entendimiento. La obediencia en las pequeñas cosas es otra forma de prepararte para el llamado de Dios. En Lucas, capítulo 16, versículo 10, Jesús dijo: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios prueba nuestra fidelidad en las responsabilidades pequeñas antes de confiarnos tareas más grandes. Hilton brings you new ways to stay.
with experiences that let you capture the glory days. Introducing the Graduate Hotels. Each inspired by local college towns, these stays are always original and never boring. Get in touch with traditions all across the country and enjoy a stay that's a class above the rest. Book at Graduate Hotels with Hilton Honors Points at Hilton.com. It's a win-win. Hilton, for the stay. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Si aprendemos a obedecer en los detalles cotidianos de nuestra vida, estaremos mejor preparados para obedecer en las grandes cosas que Dios nos llame a hacer. Otro aspecto crucial de la preparación es aprender a confiar plenamente en Dios. A menudo, el llamado de Dios nos llevará más allá de nuestra zona de confort y requerirá que dependamos completamente de Él. En Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 6, se nos exhorta: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La confianza en Dios nos da la seguridad de que Él proveerá lo que necesitamos y nos guiará en cada paso del camino. La preparación también implica rodearte de una comunidad de fe que te apoye y te anime en tu caminar espiritual. En Hebreos capítulo 10 versículos 24 al 25, leemos: Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Estar en comunión con otros creyentes nos ayuda a mantenernos enfocados, recibir consejo sabio y ser fortalecidos en momentos de duda o dificultad. Es importante también examinar nuestro corazón y eliminar cualquier cosa que pueda ser un obstáculo para responder al llamado de Dios. Esto incluye pecados no confesados, actitudes incorrectas o apegos excesivos a las cosas materiales. En Salmos, capítulo 139, versículos 23 al 24, el salmista ora: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este examen espiritual nos ayuda a estar limpios delante de Dios y a caminar en obediencia. Además, debemos desarrollar un espíritu dispuesto y humilde. En Isaías capítulo 6, versículo 8, cuando Dios pregunta: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías responde: Heme aquí, envíame a mí. Esta disposición es esencial para responder al llamado de Dios, ya que demuestra nuestra entrega total a su voluntad. Un corazón humilde reconoce que no somos nosotros quienes cumplimos el propósito de Dios por nuestras propias fuerzas, sino que es su poder obrando a través de nosotros. Parte de la preparación también incluye ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Jesús prometió que el Espíritu nos guiaría en toda verdad. En Juan capítulo 14, versículo 26, Jesús dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estar atentos a la dirección del Espíritu nos asegura que estamos caminando conforme al propósito de Dios y no según nuestros propios deseos o planes. Finalmente,
es fundamental estar dispuestos a esperar en el tiempo de Dios. Muchas veces, Dios nos llama, pero también nos pide que esperemos el momento adecuado para actuar. En Salmos capítulo 27, versículo 14, leemos: Aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. La espera no es inactividad, sino un tiempo en el que Dios trabaja en nosotros, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para su propósito. Prepararte para responder al llamado de Dios es un proceso que requiere entrega, disciplina y un corazón abierto a la dirección divina. A medida que buscas a Dios en oración, estudias su palabra, obedeces en lo pequeño, confías en su plan, te rodeas de una comunidad de fe, examinas tu corazón, cultivas humildad, escuchas al Espíritu Santo y esperas en su tiempo. Estarás listo para decir: heme aquí, Señor. Responder al llamado de Dios no siempre será fácil, pero con una preparación adecuada, puedes caminar en confianza sabiendo que Él está contigo en cada paso del camino. Obedecer el llamado de Dios no solo es un acto de fe y amor hacia Él, sino que también abre las puertas a innumerables bendiciones que transforman nuestra vida de manera profunda y eterna. La Biblia está llena de promesas y ejemplos de cómo la obediencia al llamado de Dios trae paz, provisión, propósito y recompensas eternas. Estas bendiciones no siempre se manifiestan de inmediato, pero son seguras y reflejan la fidelidad de Dios hacia aquellos que confían en Él. Una de las primeras bendiciones que experimentamos al obedecer el llamado de Dios es una paz que supera todo entendimiento. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de saber que estamos en el centro de la voluntad de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, Pablo escribe: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es un regalo divino que llena nuestro corazón cuando caminamos en obediencia, incluso en medio de desafíos o incertidumbres. Otra bendición de obedecer el llamado de Dios es experimentar su provisión en todas las áreas de nuestra vida. Cuando Dios nos llama, también provee todo lo que necesitamos para cumplir su propósito. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús promete: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo nos recuerda que cuando priorizamos a Dios y su llamado, Él se encarga de nuestras necesidades materiales y espirituales. La obediencia al llamado de Dios también nos da un profundo sentido de propósito. Muchas personas buscan significado en cosas pasajeras, pero cuando respondemos al llamado de Dios, encontramos un propósito eterno que da verdadero sentido a nuestra vida. En Efesios capítulo 2, versículo 10, Pablo escribe: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este propósito no solo nos llena de gozo, sino que también nos permite impactar la vida de otros y glorificar a Dios a través de nuestras acciones. Otra bendición importante es el crecimiento espiritual. Cuando obedecemos a Dios, Él nos moldea y transforma para parecernos más a Cristo. Este proceso de santificación es una de las mayores bendiciones que podemos experimentar, ya que nos prepara para vivir en comunión con Dios, tanto en esta vida como en la eternidad. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment, the only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work?
Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Of course you love a pint of Ben & Jerry's, but maybe you don't love sharing your pint of Ben & Jerry's. No problem. Now you can share the love with Ben & Jerry's new Scoop-A-Palooza. 28 whole ounces of crowd-pleasing flavor in a single tub. It's an instant ice cream party. And if that means your favorite pint is left just for you, so be it. Ben & Jerry's new 28-ounce Scoop-A-Palooza. Made for sharing in 4 larger-than-life flavors. See benjerry.com/palooza. En Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, Pablo escribe: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. La obediencia nos transforma y nos acerca más al carácter de Cristo. La protección divina también es una bendición que acompaña a quienes obedecen el llamado de Dios. Aunque esto no significa que estaremos exentos de pruebas o dificultades, sí significa que Dios estará con nosotros en todo momento y nos guardará de caer. En Salmos capítulo 34, versículo 7, leemos: El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta promesa nos asegura que, al obedecer a Dios, podemos confiar en su cuidado y protección constante. Además, obedecer el llamado de Dios nos permite ver su poder obrando en nuestra vida de maneras extraordinarias. Cuando decimos sí a Dios, nos convertimos en instrumentos a través de los cuales su gloria puede manifestarse. Un ejemplo de esto se encuentra en la vida de Moisés, quien obedeció el llamado de Dios para liderar al pueblo de Israel fuera de Egipto. A lo largo del camino, Moisés fue testigo de milagros como la apertura del Mar Rojo y el maná que descendía del cielo. Estos actos sobrenaturales no solo fortalecieron la fe de Moisés, sino también la del pueblo de Israel. Del mismo modo, cuando obedecemos a Dios, somos testigos de su poder y gracia en acción. Una bendición eterna de obedecer el llamado de Dios es la recompensa celestial. Jesús prometió que aquellos que le siguen fielmente recibirán una recompensa en el cielo. En Mateo capítulo 19, versículo 29, Jesús dice: Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Esta promesa nos recuerda que nuestra obediencia tiene un impacto eterno y que las recompensas de Dios son mucho mayores que cualquier sacrificio que podamos hacer en esta vida. La comunión íntima con Dios es otra bendición que experimentamos cuando obedecemos su llamado. En Juan capítulo 14, versículo 21, Jesús declara: El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esta comunión es una de las mayores bendiciones que podemos experimentar, ya que nos permite conocer a Dios de manera más profunda y experimentar su amor de manera tangible. Por último, obedecer el llamado de Dios nos permite dejar un legado eterno. Nuestras acciones de obediencia impactan no solo nuestra vida, sino también la vida de aquellos que nos rodean y de generaciones futuras. En Hebreos capítulo 11, conocido como el capítulo de los héroes de la fe, vemos cómo personas como Abraham, Noé y Rahab obedecieron a Dios y dejaron un impacto eterno.
Al responder al llamado de Dios, nos unimos a esta gran nube de testigos que testifican del poder y la fidelidad de Dios. Obedecer el llamado de Dios es una decisión que transforma nuestra vida y nos llena de bendiciones, que no solo impactan el presente, sino también la eternidad. Aunque a veces la obediencia puede ser desafiante, las recompensas que vienen de caminar en el propósito de Dios son incomparables. Él es fiel para cumplir sus promesas y bendecir abundantemente a aquellos que confían en Él y responden a su llamado con fe y obediencia. El llamado de Dios es una invitación divina que requiere una respuesta personal y consciente. No es un evento casual ni algo que pueda tomarse a la ligera, ya que tiene implicaciones eternas y transforma profundamente nuestra vida. A lo largo de este recorrido, hemos explorado qué significa ser llamado por Dios, las señales que indican su llamado, las barreras que enfrentamos y las bendiciones que recibimos al obedecer. Ahora, el momento de la reflexión personal es inevitable. ¿Estás listo para responder al llamado de Dios? Dios no te llama por casualidad ni por accidente. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, Él declara: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este pasaje nos recuerda que el llamado de Dios está profundamente arraigado en su conocimiento perfecto de quiénes somos. No importa tu trasfondo, tus fallas pasadas o tus limitaciones actuales. Dios te llama porque tiene un propósito específico para tu vida, un propósito que ha preparado desde antes de que nacieras. Respondiendo a este llamado, cada persona debe enfrentar una decisión. Jesús lo dejó claro en Mateo capítulo 16, versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este llamado requiere un compromiso total, un acto de entrega en el que dejamos de lado nuestros propios planes y deseos para abrazar la voluntad de Dios. Este proceso puede ser desafiante, pero es también el camino hacia una vida plena y con propósito. Si sientes en tu corazón que Dios te está llamando, es importante tomar un tiempo para orar y buscar su guía. En Salmos capítulo 25 versículo 4 al 5, el salmista ora: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. La oración sincera abre nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y recibir su dirección. No se trata de perfección, sino de disposición. Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. Otro aspecto esencial para responder al llamado de Dios es la fe. En Hebreos capítulo 11 versículo 6 se nos dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe es el fundamento que nos permite dar el primer paso, confiar en que Dios está con nosotros y creer que Él cumplirá su propósito a través de nosotros. Aunque el camino pueda parecer incierto, podemos confiar en que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Es posible que también enfrentes dudas o temores al considerar el llamado de Dios. Esto es normal, pero no debe impedirte avanzar. Recuerda las palabras de Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no solo te llama, sino que también te equipa y te fortalece para cumplir su propósito. No necesitas tener todas las respuestas ni depender de tus propias fuerzas. Su poder se perfecciona en tu debilidad. Responder al llamado de Dios también implica estar dispuesto a salir de tu zona de confort. En Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios le dijo a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este llamado requería que Abraham dejara atrás lo conocido
para seguir a Dios hacia un futuro incierto, pero lleno de promesas. Del mismo modo, Dios nos llama a dejar aquello que nos ata o nos limita para caminar en libertad hacia su propósito. La obediencia es un aspecto crucial de nuestra respuesta al llamado de Dios. En 1 de Samuel capítulo 15 versículo 22, el profeta Samuel declara: «Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros». La obediencia no siempre será fácil, pero es una muestra de nuestra confianza en Dios y nuestro amor por Él. Cada paso de obediencia nos acerca más a su voluntad y nos permite experimentar su poder en nuestra vida. Es importante recordar que el llamado de Dios no solo afecta nuestra vida personal, sino también la vida de quienes nos rodean. En Mateo capítulo 5 versículo 14, Jesús dijo: «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Cuando respondemos al llamado de Dios, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de su amor y gracia. A través de nuestra obediencia, otros pueden ser alcanzados y transformados. Si estás listo para responder al llamado de Dios, debes saber que este es solo el comienzo de una jornada que transformará tu vida. Dios promete estar contigo en cada paso del camino, guiándote, fortaleciendo tu fe y revelándote su propósito día a día. En Isaías capítulo 30 versículo 21 leemos: «Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda». Este pasaje nos asegura que Dios no solo nos llama, sino que también nos dirige y nos sostiene en nuestro caminar. Al considerar su llamado, recuerda que no estás solo. Dios te ha llamado con un propósito eterno, y su gracia es suficiente para capacitarte y guiarte. Como el joven Samuel, puedes decir: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 de Samuel capítulo 3 versículo 10. Este acto de entrega y disposición es el primer paso hacia una vida plena y significativa en la voluntad de Dios. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, porque Él tiene planes de bien para ti, planes de paz y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. ¿Estás listo para responder? Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.